placer, doctor. Estamos aquí, nos encontramos con el doctor Gino Costa, excongresista, exministro del Interior, con amplia experiencia política, aquí para que nos pueda explicar y guiar un poco en los temas sobre la democracia que está en este momento en auge y, como le comentaba, preocupando bastante a la población. Entonces, podemos iniciar tal vez con esa pregunta. ¿Cuál considera usted que es el estado actual de la democracia en el Perú? Bueno, primero, muchas gracias. Un gusto estar en Arequipa y poder conversar con ustedes en vivo y en directo. Gracias por la invitación a estar nuevamente con el búho. Mira, la situación de la democracia es muy preocupante en el Perú y en el mundo, es verdad, y sin duda en nuestra región. O sea, América Latina es una región donde la democracia está bajo acecho, ¿no? Hay muchos países destruida, totalmente tomada ya por las fuerzas autoritarias. Cuba hace mucho tiempo, Venezuela y Nicaragua, un retroceso inmenso en El Salvador con Bukele. Es una democracia, desde mi punto de vista, ya destruida, ¿no? Inexistente. Régimen claramente autoritario, consolidado y con un líder muy popular que asegura autoritarismo por muchos años más. Y luego algunos países muy amenazados, quizá entre ellos el país donde la democracia está más amenazada es el Perú, ¿no? Que es un país que viene viviendo una crisis política y un retroceso democrático desde el 2016, con mucha inestabilidad. Tuvimos entre el 16 y el 21 4 presidentes cuando debíamos tener uno. Se disolvió el Congreso constitucionalmente, pero con lo que eso significa, elecciones complementarias y luego varias vacancias presidenciales, y todo esto desemboca en las elecciones del 2021 con dos opciones autoritarias, una de derecha y una de izquierda, que compartían, digamos, el poco apego por la democracia, y lo hemos visto este quinquenio, porque esas dos fuerzas políticas, una gobernó durante 16 meses con Pedro Castillo y luego de un gobierno muy malo y muchos hechos de corrupción, desembocó en un autogolpe fallido, una medida desesperada frente a los hechos de corrupción que se le atribuían a Castillo y que podían llevarlo a su vacancia, ¿no? Y luego las fuerzas que habían perdido las elecciones del 2016 y el 2021 llegan al poder con una presidenta sometida a una coalición mayoritariamente derecha, pero en la que la izquierda y muchas fuerzas de centro son parte también. Y se inicia ahí el momento, digamos, de mayor retroceso democrático en estos casi 10 años, porque digamos, en el periodo anterior había habido un ejecutivo y un tribunal constitucional que hacían contrapeso a las arremetidas autoritarias e inconstitucionales del Congreso. Primero el Congreso disuelto, un Congreso mayoritariamente fujimorista, después un Congreso complementario, digamos, donde la representación fujimorista es menor, y luego el Congreso actual, donde hay una clara hegemonía de derecha, pero donde hay una coalición gobernante que no solo incluye a esa derecha, sino al resto de fuerzas políticas, que son al final las que, digamos, son responsables por el deterioro aceleradísimo de la democracia estos últimos 3 años, ¿no? Entonces, vamos camino a las elecciones, es una casi última oportunidad que tienen las fuerzas democráticas por detener este deterioro y iniciar un proceso de reconstrucción de la democracia, pero vamos a ese proceso con pocas
ilusiones y pocas esperanzas de que eso pueda ocurrir. Lo más probable es que las fuerzas que hoy gobiernan se consoliden en el poder con una configuración distinta que la actual, pero donde los principales actores de la coalición gobernante sobrevivan en el tiempo, con un sistema institucional ya tomado por fuerzas que responden a esa lógica, ¿no? Un tribunal constitucional sometido a esta coalición, una Junta Nacional de Justicia lo mismo, y amenazados el Ministerio Público y el Poder Judicial, y en un proceso de retorno a las más altas esferas del Ministerio Público de los cuellos blancos. Y tenemos todavía un año en el cual estas fuerzas que componen una coalición que es, yo digo, mafiosa, corrupta y al mismo tiempo autoritaria, ¿no? Que no quiere controles y que quiere someter a los pocos controles que subsisten, que son los que provienen de la Fiscalía, que con todos sus problemas es todavía autónoma, independiente, y el Poder Judicial, que con todos sus problemas también es un contrapeso al poder del Congreso, del Ejecutivo sometido y de todos estos órganos que actúan alrededor, ¿no es cierto?, de la música que impone la coalición gobernante encabezada por el fujimorismo y sus aliados de derecha, que quieren, como digo, aprovechar las elecciones para extender esta hegemonía por 5 años más. Si eso ocurre, la democracia peruana estará completamente destruida. Pero hay la posibilidad de que ese proceso se frene si es que logramos encontrar los peruanos un candidato o una candidata que pueda representar el deseo de cambio de la mayoría del país, que rechaza esta coalición gobernante, pero que no encuentra todavía, ¿no?, quien encarne una oposición y quien encarne una alternativa de reconstrucción del país. Ese es un poco, a grandes rasgos, el escenario como yo lo veo en este momento, ¿no? Viendo un poco y deteniéndonos un poco en lo que nos acaba de decir, existe una polarización actualmente en la población, una preocupación por las elecciones, por las próximas elecciones. La población no siente un desinterés por la política, ya bastante decepcionada por los hechos que han estado ocurriendo, o está realmente polarizada, ¿no?, de derecha e izquierda. ¿Usted considera que todavía hay una derecha y una izquierda en el gobierno? A ver, mira, sí, sin duda hay y siempre habrá diferencias de fondo entre la derecha y la izquierda, ¿no? La economía de mercado o una economía con mayor presencia del Estado, ¿no? Ese es un tema de discusión fundamental, y por supuesto toda la política social, ¿no? Digamos, el manejo de la cosa pública, el rol del Estado, todos esos son asuntos fundamentales. Yo siento que en el Perú, hoy día la gran polarización es entre esta coalición gobernante, que nos conduce a un proyecto autoritario y que encarna intereses mafiosos y corruptos. Y la mayoría del país, yo creo que esa es la gran polarización. Cuando tú ves las encuestas, tú tienes una presidenta que tiene no más de 3% de aprobación, y un Congreso que no tiene más de 3% de aprobación. Esa es la gran polarización que hay en el país. Y hay un esfuerzo de quienes sostienen el status quo hoy día, ¿no?, a esta coalición gobernante, que nos quieren hacer creer que el problema es entre izquierda y derecha. Esa es, digamos, la polarización que quieren que caracterice este próximo proceso electoral, como ocurrió en el 2021, ¿no es cierto? Pero si tú ves los últimos 5 años, en realidad, siendo válidas esas diferencias, en la práctica, en los últimos 5 años gobernó primero Castillo con la izquierda y después Keiko con la derecha. Y a esa coalición gobernante se sumó el centro y también la izquierda. Hoy día Cerrón es un aliado fundamental de Keiko Fujimori, y la bancada magisterial de Pedro Castillo, que está en proceso de extinción,
ha terminado también avalando las grandes decisiones. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece que en la siguiente fase, que es 26-31, la fase de la reversión de este proceso de deterioro y la reconstrucción de la democracia, el eje polarizador es entre este proyecto autoritario y mafioso y un Perú con un liderazgo comprometido con la integridad pública y la lucha contra la corrupción y la lucha contra la criminalidad. Ese es el eje que creo que debe marcar las próximas elecciones, y el esfuerzo del Parlamento y del gobierno durante los próximos 5 años. Por supuesto que digamos, las diferencias entre izquierda y derecha serán seguirán siendo relevantes, pero lo más relevante en este momento es que el país está en manos de gente que está favoreciendo la actuación del crimen, de las economías ilícitas y de la corrupción desde el poder. Y eso yo creo que es lo que rechaza la ciudadanía y entonces lo que tenemos que hacer es que en las próximas elecciones ese sea el eje diferenciador y que quienes hoy son parte de la coalición gobernante o la han avalado desde los medios de comunicación y desde los distintos espacios de la administración pública, no pretendan pues engañarnos ahora con que son alternativas. Ahora se dice que López Aliaga es el opositor a Dina Boluarte de este Congreso, cuando es parte pues de la coalición gobernante hace un buen tiempo ya, y es responsable de todas las leyes pro crimen, pro impunidad, amnistía sin duda que se han dado en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, las elecciones serán suficientes para que emerja una alternativa que encarne la oposición a este status quo mafioso, corrupto y autoritario, o será un espacio para una pelea entre derecha e izquierda que una vez que pasen las elecciones llegarán al Congreso y seguramente se ponen de acuerdo como hoy se pone de acuerdo los Cerrón, ¿no? Con Fujimori y con los Luna y con los Acuña, y desaparecen las diferencias ideológicas y políticas, porque en realidad lo que le interesa a quienes nos han representado los últimos 5 años es medrar desde el poder, ¿no? Eso es una clase política que no está pensando en el país, sino está pensando en sus propios intereses y cómo aprovechar del poder que tiene para su propio beneficio, protegerse, ¿no?, en el poder con impunidad, y para eso someter la justicia para que puedan seguir, digamos, medrando. Ese es el desafío. Yo creo que la polarización ojalá pueda darse en torno a ese eje y no a unas diferencias que son reales, pero son secundarias en este momento, ¿no? Frente a este gran desafío, ¿no? En cuanto a lo que es, continuando por la línea de las próximas elecciones, se ve una tendencia, ahora con tantos partidos ya inscritos, se ve una tendencia a ver esta cuestión de escoger uno nuevo o escoger entre lo que ya se conoce, ¿no? Y que ya muchas veces nos ha decepcionado. Pero ¿usted cree que hay alguna tendencia de que al escoger un nuevo partido, siga lo que pasó con Perú Libre, que en sus palabras se alió un poco a lo que ya estaba establecido? ¿Existe algún riesgo de que algún partido nuevo de los que está saliendo ahora se alíe, se una, o que de verdad esa sea la solución, escoger un nuevo partido? Mira, a ver, buena pregunta. Yo comenzaría respondiéndote señalando lo siguiente. Yo creo que la consigna que ha lanzado Rosa María Palacios, que es por estos no, es decir, la primera decisión que tenemos que tomar frente a esta gran oportunidad que son las próximas elecciones es por quién no votar. Y la primera decisión es no votar por estos, o sea, por quienes están en el poder, por Keiko, sus aliados de derecha, pero también por Cerrón, ¿no?, y el resto de la izquierda que avaló a Castillo y que hoy de alguna manera es parte de la coalición
gobernante, ¿no? Y a eso súmale los Acuña, por supuesto, súmale los Luna, súmale los Niños de Acción Popular, súmale Somos Perú, están todos ahí. Entonces, por esto no, porque estos nos han traído donde estamos, ¿no? Una economía que crece modestamente para lo que debemos crecer, con niveles de pobreza que son mucho mayores a los que teníamos antes de la pandemia. Estamos en 27, o sea, más de 1 de 4 peruanos está viviendo en pobreza hoy en día, cuando habíamos llegado antes de la pandemia a 19%, y eso seguía cayendo y debíamos de erradicar la pobreza. Con un crecimiento económico sostenido, con cierta estabilidad política, lo podríamos lograr, pero en estas condiciones no lo logramos. La pobreza sigue alta, la crisis alimentaria sigue alta, los ingresos de los peruanos no se han recuperado a los niveles prepandemia. Entonces, digamos, en lo económico estamos medio estancados. Felizmente que no es un desastre como Alan García a fines de los 80. A Dios gracias. Hay estabilidad económica, macroeconómica. Pero el crecimiento no es el que necesitamos. Para un crecimiento fuerte como el que requerimos para erradicar la pobreza y la desigualdad que tenemos, requerimos pues estabilidad, y requerimos democracia de verdad, y requerimos sacar a los políticos mafiosos que están en el poder pensando en ellos y no en el país. Entonces, lo primero es por esto no. Ahora la pregunta es, ¿por quiénes más no? Yo diría, oye, por todos los que tienen las manos sucias de sangre, sin duda, Dina, ¿no? Y la coalición gobernante que la ha sostenido no solo es una coalición corrupta, es una coalición también autoritaria, que se mantuvo en el poder con un baño de sangre, ¿no? Y no quieren que se haga justicia. Pero también están los que, digamos, se embarraron con hechos de corrupción y están involucrados en el Club de la Construcción, en el caso Lava Jato, en fin, ¿no? Y ahí incluyo, por ejemplo, al propio Vizcarra, ¿no? Que por muchos he visto como una oposición. Y en efecto, porque no es parte de la coalición gobernante, pero él tiene unos procesos que lo comprometen con hechos de corrupción que lo descalifican a mi criterio, ¿no? Como una alternativa. Creo que no va a poder ser candidato, pero digamos, yo también incluiría a todos los que tienen las manos manchadas y comprometidos con la corrupción, los excluiría, y ahí hay que ver cuáles son los antecedentes de cada movimiento y propuesta para las próximas elecciones en los ámbitos regionales también, ¿no? Nadie mejor que la gente. Entonces, para decidir, para pasar del por estos no al por estos sí, ¿qué cosa hay que hacer? Los electores tenemos que pedirle a quienes están en el partido, sobre todo a los nuevos, tú me dices, ¿no? Los nuevos, para no sorprendernos y que no nos defrauden, porque lo que puede ocurrir en muchos de esos nuevos, yo veo que los nuevos están todos mudos, ¿no? Entonces, yo digo, van a hacer una campaña al final donde ofrezcan el oro y el moro, pero no sabemos en realidad quiénes son. Entonces, tenemos este proceso electoral para pedirles que se definan. Oiga, ¿ustedes están de acuerdo con que regrese Patricia Benavides, con que haya regresado Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación? ¿Están de acuerdo con el regreso de los cuellos blancos? ¿Están de acuerdo con el comportamiento de esa Junta Nacional de Justicia que sin justificación alguna ordenó el retorno de Patricia Benavides? ¿Ustedes están de acuerdo con ese Tribunal Constitucional que favorece al fujimorismo en cada decisión que toma en perjuicio del país? Los candidatos deberían estar definiéndose frente a esa cosa para saber si llegan, en caso que lleguen, si llegan para cambiar esta situación, para derogar las leyes pro crimen y pro impunidad, ¿no? Para hacer que esta toma del aparato público que hemos vivido por los últimos años pueda revertirse y que las instituciones vuelvan a ser independientes y estén al servicio de la democracia del país. Entonces claro, preguntarles otras cosas también, lo que le interesa a la gente, qué piensan hacer en lo económico, qué política social
ofrecen, etcétera. Pero tenemos los electores, los peruanos, exigirle a esos líderes nuevos que se definan para saber quiénes son, porque si no podemos ser una vez más engañados. Y la desafección que hay, el desinterés que hay en la política es comprensible, porque los engaños son tan reiterados y han sido tan reiterados a lo largo del tiempo que ya la gente no cree en nadie, ¿no? Pero no nos podemos resignar, porque si nos resignamos le regalamos al país a los sinvergüenzas y a los delincuentes, ¿no? Que están en el poder o que quieren sumarse a la coalición en el poder también para ellos sacar beneficio propio. Por eso a mí me da mala espina cuando veo a los nuevos candidatos mudos, ¿no? Sin definir, sin tomar posición frente a las cosas malas que siguen ocurriendo en el país, frente a los arrebatos del Congreso, mudos. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿A que no quieren exponerse a que les caigan encima y lo descalifiquen, o quieren nomás en realidad llegar al poder, sumarse al poder establecido y medrar del poder al igual que quienes hoy lo ejercen, ¿no? Eso ayudaría para poder ir descartando y para poder ir clarificando quiénes son estos candidatos. Entre las materias nuevas de todo lo que está ocurriendo con la inseguridad, se está hablando ahora último del retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted considera que esta medida la están tomando, porque mucha gente la está apoyando en realidad, por todo el tema de inseguridad ciudadana? ¿Usted cree que esta es una excusa del gobierno, de quienes lo están proponiendo, para poder tener apoyo, para poder retirarse, o cree que este retiro de Perú va por otro lado, de repente? ¿Qué más o menos? Mira, las fuerzas que quieren hoy día sacarnos del sistema interamericano son las que han legislado a favor del crimen y la corrupción. O sea, hay una larga lista de leyes aprobadas por este Congreso que debilitan el trabajo de la policía, de los fiscales y del Poder Judicial. Y que legislan para someter a la Fiscalía y al Poder Judicial, que es un contrapeso al poder que ejerce, al poder arbitrario del Congreso. Entonces, el Congreso y las fuerzas que hoy lo integran quieren hacernos creer, ¿no?, que si nos salimos del sistema interamericano, eso va a permitir que tengamos una política de seguridad mejor que la que tenemos ahora. Porque le va a permitir al Estado imponer la pena de muerte, como si la pena de muerte fuera a ser una solución. Pero ese es un engañamuchacho, porque si estamos mal en seguridad, es por el Congreso que ha aprobado leyes para debilitar la acción, digamos, de la policía y de la justicia precisamente frente al crimen. Si estamos mal es porque el Ejecutivo ha desmantelado la inteligencia policial y ha debilitado las unidades especializadas de investigación criminal de la policía para que no investiguen a Dina, a su hermano Nicanor, a Patricia Benavides, etcétera, etcétera. Entonces, no nos dejemos caer en el cuento, ¿no?, de que sacan estas fuerzas que nos han traído a la situación de inseguridad y violencia que tenemos hoy, nos van a sacar de esa situación sacándonos del sistema interamericano de derechos humanos. Ese es un engaño, muchachos. Nos quieren sacar del sistema interamericano porque quieren seguir cubriéndose las espaldas. Porque no quieren, así como no quieren justicia en el Perú, tampoco quieren justicia internacional, porque están con las manos llenas de corrupción, las uñas sucias de corrupción y de sangre. Entonces, no quieren ser sometidos a la justicia, ni la justicia peruana, ni la justicia interamericana. Esa es la razón por la cual quieren salirse. Y dejarnos a todos sin, digamos, protección frente al uso arbitrario del poder por parte de esta coalición. El ser parte del sistema interamericano no impide que tengamos una buena política de seguridad, a condición de que
deroguemos todas las leyes pro crimen y pro impunidad aprobadas por este gobierno y que reconstruyamos la inteligencia policial, que es la que nos permitió derrotar a Sendero Luminoso y el MRTA hace ya un poquito más de 30 años. Eso es lo que requerimos. Pero salirnos del sistema internacional solo hace que nos parezcamos cada vez más a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, que son los países paria dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Son los países que son vistos por el sistema interamericano como aquellos que están en rebeldía, que no quieren cumplir con sus obligaciones internacionales. Y esas son dictaduras, son la dictadura de izquierda de América Latina. A esas dictaduras es que nos estamos pareciendo nosotros cada vez más, curiosamente, siendo un régimen mayoritariamente de derecha el que lo tenemos. Pero las dictaduras se comportan igual, sean de izquierda o de derecha. No respetan los derechos humanos, no respetan las instituciones, no respetan una justicia y una fiscalía independiente. Y entonces es lo que nos está ocurriendo hoy día. Por eso es que Perú quiere salirse del sistema interamericano, igual que Cuba, igual que Venezuela, igual que Nicaragua, para no tener la mirada internacional que incomoda a quienes ejercen el poder de manera autoritaria, ¿no? Muy bien, doctor. Me parece que ya estamos un poco así con el tiempo, pero la verdad es que le agradezco bastante el poder acompañarnos ahora, responder algunas preguntas y sobre todo un poco más de guía y claridad para lo que esperamos en futuras elecciones, que es lo que la población necesita saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Qué acciones tomar. Entonces, le agradezco mucho el espacio que A ti, su tiempo, cielo. todo el espacio que nos ha brindado. Un gran gusto estar nuevamente con usted. Gracias por el espacio y un saludo a toda la equipa.